trabaja como instrumentista en un hospital. Uno trabaja como instrumentista en un hospital. El otro es el esposo de Ali Sánchez, la creadora de contenido. Y el otro... ¡Wow! El esposo de Ali Sánchez, brother. Cuando tú ves la manera actual, Ali Sánchez, ¿quién era? ¿Qué posición? Cuando el 11 de julio la gente salió a la calle, una pila de gente se montó porque pensaban que el 11 de julio se caía la dictadura. Y una pila de gente que nunca antes había dicho nada, llevaban años viviendo afuera. Porque los de Cuba yo lo entiendo. El 11 de julio salió todo el que pudo. Antes no había salido nadie. O sea, habían salido solo los opositores, muy poquita gente. Pero afuera... Tú empezaste a ver caras desconocidas. Antes del 11 de julio, en Sevilla éramos 7, 8 los que nos manifestábamos. Llegamos a ser cuando más, creo que 21 o 22, que fue cuando tuvimos que pedir permiso. En todo Sevilla que vivían 1000 y pico cubanos. Cuando el 11 de julio, más de 1000, los 1000 cubanos estaban ahí, eran cientos de cubanos. Pasó el 12 de julio también, el 13 también. En ese mismo mes, manifestación, eran repletos. Al mes siguiente ya, los mismos 20 del principio. ¿Qué hay algo interesante? Empieza hablando, señor, este tipo del 11 de julio de la protesta de Cuba. Habla como mucha gente salió a manifestarse, como después de algunos desaparecieron de la protesta y cómo quedaron pocos. Ahí es donde un análisis cualquiera puede hacer, ¿no? Pero el problema viene después. Cuando empieza a mezclar ese tema con ataques personales, con la narrativa que termina señalando a personas específicas, porque ahí es donde vuelve a aparecer el mismo patrón. Se empieza con el tema político y después se termina hablando de personas del exilio, del influencer, del creador de contenido. Ahí es donde vuelve a aparecer el nombre de Ali Sánchez. Aquí es donde uno ve claramente cómo funciona este mecanismo. Uno lanza la historia, otro la comenta, otro la amplifica y al final lo que queda en la mente de mucha gente es una sola cosa. Una narrativa repetida muchas veces. Y cuando algo se repite mucho, muchas personas terminan creyendo sin cuestionarlo. Y por eso es importante analizar estas cosas con calma, porque las redes sociales hoy pueden convertirse fácilmente en fábrica del estado de opinión, pero también puede convertirse en algo mucho peor, en tribunales públicos sin pruebas. Y cuando eso pasa, lo que tenemos que hacer es exactamente esto que estamos haciendo aquí. Escuchar, analizar y después cada cual saque sus propias conclusiones. Vamos a ver algo mucho más interesante, porque esto no se queda solamente en el programa. Después de que un programa lanza una narrativa, después que otro programa lo repite, empieza a aparecer los seguidores devotos, que yo siempre digo que no analizan nada. Los que escuchan algo y automáticamente lo convierten en una campaña. Y aquí aparece una de esas seguidoras de esta gente, una de las personas que repite exactamente la narrativa que ya vimos antes, para que ustedes vean cómo se crea el famoso estado de opinión. Primero lo dice uno, después lo repite el otro y después los seguidores empiezan a decirle a la gente: dejen de seguir esta persona, cancelen a esta persona, saquen esta persona de las redes. Vamos a escuchar lo que dice. Ali Sánchez, todo el mundo, por favor, cubano que se respete, deje de seguir a Ali Sánchez, deje de seguir a Preña Palma, muy cómicos y todo, pero ahora mismo lo dejo de seguir y que todos lo deben seguir, porque el descarado del suegro de Ali Sánchez, porque es un descarado, hablando ahí de prótesis, le voy a decir una cosa de las prótesis en Cuba. Mi abuelo perdió una pierna trabajando para el gobierno, una bulldog, un accidente de trabajo, y ¿sabes qué? No habían prótesis y yo era una niña. Desde aquel entonces ya no habían prótesis en Cuba. Tú me estás hablando a mí que ahora porque Estados Unidos, que el bloqueo de Estados Unidos. La prótesis que puedo tener vino acá porque alguien la consiguió de Canadá. Tú me vas a hablar a mí, tú eres un descarado que están echándole ahora toda la culpa a Estados Unidos de sus desgracias cuando ustedes son los que no producen ni dan nada. Aquí es donde se ve claramente el efecto de lo que pasó
desde Eliezer hasta la Pajarita de Madrid, y hay que ver la Bruja del 69, porque yo sé que todos están conectados. Y primero empiezan a hablar del médico, después empiezan a hablar de la familia y después empiezan a hablar de la nuera. Y ahora aparece una segura diciendo, déjame seguir a esta persona, dejen de seguir a ella. Eso no es un debate, ya es una campaña para cancelar a alguien públicamente. ¿Y todo eso por qué? Porque el padre del esposo de alguien trabaja como médico en Cuba. Ni siquiera estamos hablando de esa persona, está hablando, es decir, ni siquiera estamos hablando de esa persona, estamos hablando de un familiar. Aquí es donde uno tiene que preguntarse algo muy serio. ¿Desde cuándo los hijos o los familiares son responsables de lo que hacen los padres? Porque si empezamos a aplicar esa lógica, entonces tendríamos que empezar a juzgar a medio mundo por su familia. Y eso es algo muy peligroso. Pero lo más preocupante no es eso. Lo más preocupante es ver cómo se construye este proceso. Primero, un programa lanza historia. Segundo, otro programa lo amplía. Tercero, los seguidores empiezan a atacar en redes. Y ahí es donde empiezan los problemas, las amenazas, los insultos, la presión para que alguien desaparezca de las redes. Y por eso es que yo siempre digo algo. Las redes sociales pueden ser una herramienta para debatir ideas, pero cuando se convierte en una maquinaria para perseguir personas, cuando empieza a señalar familia, suegro, hijo, entonces ya no estamos hablando de libertad. Estamos hablando de algo que muchos cubanos conocen muy bien. Un sistema donde te señalan a la gente públicamente. Un sistema donde se crean listas. Un sistema donde se decidía quién puede hablar y quién no. Eso, señores, se parece demasiado al CDR de los años 60, porque ya en Cuba no hay CDR. Creo que vino para Miami todo. Todo el CDR vino para Miami. Ya en Cuba tú vas y yo no veo a nadie parar la puerta vigilando si llegó Toscano de Estados Unidos. Yo me quedo bobo. Hey, mi gente.